Crea, esta es una historia real. Parece imposible, pero un médico fallecido de la Primera Guerra Mundial llamado Dr. Fritz se manifiesta muchos años después de su muerte en el cuerpo de un hombre común del interior de Brasil llamado Arigó, y comienza a realizar cirugías en millones de personas con objetos que cualquiera dudaría que fueran capaces de hacerlo. Esta historia es reconocida como uno de los mayores fenómenos mediúmnicos de la historia. Una familia realiza una vigilia por una mujer al borde de la muerte, con solo la misericordia divina como su última esperanza. Un sacerdote la visita para brindar apoyo espiritual. Todo parece perdido, pero mientras todos están concentrados en sus oraciones, el vecino cercano llamado Arigó, conocido por todos, entra en la habitación de la mujer. Con solo mirarla, le da un diagnóstico y le dice al esposo de la mujer que necesita una cirugía de emergencia porque tiene un tumor en el útero. El esposo, desconcertado, trata de apartar a Arigó, pero se sorprende al ser derribado al suelo para que el médico pueda extirpar el tumor con urgencia. En ese momento, llega al útero de la mujer, sin anestesia, sin ningún tipo de ayuda, con una mano, extrae el tumor. Todos en la casa corren a la habitación y se encuentran con la mujer viva. En 1950, en el estado de Minas Gerais, Brasil, Arigó se somete a pruebas para comprender las visiones y voces que siempre lo acompañan. Arigó tiene una taberna en la ciudad de Congonhas y siempre ayuda a los vecinos. Antes de abrir su taberna, trabajaba en las minas, pero tuvo que renunciar ya que las voces en su cabeza se volvían más fuertes. Sus compañeros de trabajo lo instan a regresar, ya que había abierto un sindicato para luchar por los derechos de los mineros. Aunque Arigó quiere distanciarse de eso, va a ayudar y se encuentra con el diputado de la ciudad, quien fuma y tose fuertemente durante la conversación. Arigó percibe algo en él, pero permanece en silencio y tranquilo. Al día siguiente, el asombrado diputado lo busca y se da cuenta de que Arigó no puede recordar nada de lo que hizo. Entonces, le cuenta que Arigó no parecía estar en sí mismo y, con una navaja de afeitar, hizo un corte sin anestesia, quitando algo de su interior. Arigó explica que no fue él y deja al diputado asustado por lo sucedido. Arigó tiene destellos de memoria sobre su propia vida y, perturbado por esto, es detenido en la calle por una camioneta que lo tira al suelo. En casa, Arigó cuenta con el apoyo de su esposa y confiesa que solo desea que esas visiones, voces y eventos de pérdida de memoria se detengan. Completamente perturbado por todo lo que está sucediendo, Arigó aún debe preocuparse por la salud de su hijo, que está postrado en cama con dolor, pero no puede ayudarlo. Fuera de la casa, mientras busca una camisa, escucha una voz que le dice acepta tu destino, que luchar contra él solo te hará daño. Completamente molesto por no poder contenerlo, Arigó pide que cure a su hijo, gritando al viento, preguntando si eso no es lo que le gusta hacer. La voz en su cabeza continúa, y Arigó, completamente incrédulo de las cosas que ha hecho, dice que solo creerá si el diputado no muere después de ser cortado con una navaja de afeitar. En el hospital, el diputado se somete a pruebas para identificar qué había sucedido y por qué ya no siente dolor. Luego, su médico dice estas palabras: si no fuera ateo, diría que fue un milagro, confirmando mientras mira una radiografía que su tumor desapareció. Pronto, la noticia circula por la ciudad sobre el milagro del diputado. Arigó se entera de la noticia, mira al cielo y toma una decisión. Va a su antigua casa, donde vive su padre y donde también ayudaba con la cosecha de maíz, para buscar algo que era extremadamente valioso para él, una cruz de madera que había aparecido en medio de un saco de maíz. Ese momento marcó la primera vez que escuchó la voz de ese hombre, pero lo asustó, la cruz cayó y permaneció allí durante años. Regresa a casa y, después de haber intentado de todo para entender y dejar de ver y escuchar al hombre al que llama, Calvo, decide prestar atención a esa voz. Pronto, muchas personas se reúnen frente a su casa en busca de curación. Aunque el sacerdote de la iglesia está decidido a no permitir que ocurra ningún tipo de espiritismo en ese pueblo, Arigó continúa con su fe, permitiendo que cualquiera entre a su casa para ser tratado por el espíritu del Dr. Fritz. Pronto, las noticias de un fenómeno sobrenatural llegan a los medios de comunicación de la ciudad. Arigó, junto con el espíritu del Dr. Fritz, se vuelve conocido por curaciones increíbles, hacer que los paralizados caminen, permitir que los ciegos vean. Curación tras curación durante meses, años,
todo dentro de su hogar, mientras sus hijos crecen. Un nuevo lugar era frecuentado en la ciudad, lleno de multitudes y filas, conocido como el Centro Espíritu Jesús Nazareno. Allí, un médium podía realizar cualquier tipo de cirugía con cualquier tipo de objeto, ya sea un cuchillo oxidado o no. Aquellos que pasaban por allí se sentían mejor y eran sanados. En la iglesia de la ciudad, a pesar de que las grandes hazañas de Arigó y el Dr. Fritz beneficiaban a muchos enfermos, el párroco se encargaba de advertir a los presentes que tuvieran cuidado con los falsos profetas, señalando a Arigó como un hechicero y asociando todo lo que hacía como algo perjudicial para la ciudad y su gente. En las entrevistas, Arigó dejaba claro que no era él quien realizaba las cirugías, era el Dr. Fritz. También enfatizaba que nunca deseó ganar nada a expensas de quienes estaban enfermos. Durante años, operando día tras día, el nombre de Arigó aparecía en los periódicos de todo el país, llegando a ser reconocido internacionalmente. Muchas personas iban a su casa para ver de cerca, filmar, estudiar y entrevistarlo, a menudo sometiéndolo a pruebas con electroencefalogramas. Arigó permitía todo. Su fama se extendió por todo el mundo y pronto comenzó a circular un documental dentro y fuera de Brasil. Con su cruz de madera, a veces simplemente la tocaba en el paciente y decía que iba a sanar. Si alguien llegaba con una enfermedad incurable, él afirmaba que había cura y recetaba medicamentos, asegurándoles que estarían bien en unos meses. En la ciudad, el sacerdote y la asociación médica se reúnen para tomar medidas y rápidamente intentan encontrar una manera de detener a Arigó con una solicitud de arresto. Quieren que sea condenado por practicar la medicina sin licencia y sin ningún tratamiento adecuado. Antes de comenzar su trabajo y atender a miles de personas, Arigó siempre daba instrucciones para que todos pudieran ser atendidos. En este punto, la casa ya tenía muchos amigos dedicados que también ayudaban a cuidar de los enfermos, los necesitados o simplemente de las personas que necesitaban sanación. Arigó estaba decidido y confiado en Dios, sabiendo que todo lo que estaba haciendo allí tenía un propósito superior. Así que se aferraba a su fe y siempre, antes de recibir al Dr. Fritz, rezaba la oración de San Camilo de Lelis, un santo patrón de los enfermos, los hospitales y los profesionales de la salud. Aunque se aplicara toda la bondad y caridad, Fritz sabía qué decir, a quién decirlo y cuándo. Este fue el caso con esta familia que buscaba tratamiento para su hijo. Fritz pidió a la mujer y al niño que se fueran, luego reveló que el tiempo del niño terminaría, que fallecería. No podía decirlo frente a la mujer embarazada. El hombre quedó asombrado por cuánto sabía Fritz y se fue. Entre tanta gente, Fritz tenía información sobre cada uno y sabía a quién atender en orden de urgencia. Ese día, uno de los médicos de la asociación médica estaba allí para recopilar pruebas contra Arigó. Fritz lo llevó al salón para que pudiera ver cómo era la cirugía. Se sorprendió al escuchar la noticia de que tenía cáncer de esófago. Fritz añadió que si no le creía, debería buscar un médico en la capital para hacerse exámenes. Con los hijos de Arigó mayores, el más joven siente algo y cae al suelo de la escuela dirigida por el padre. En ese momento, lo llevan a descansar y el padre, al intentar investigar qué pasaba, se encuentra con un movimiento extraño del niño que se despierta como sonámbulo y se sienta para hacer algo en un papel. Pronto llega Arigó y descubre lo que el niño hizo y lo oculta. Cuando llegan a casa, la madre trata de entender lo que sucedió, pero no nota nada malo y el niño no puede explicar. Arigó se mueve, toma su cruz y pronto Fritz dice que es hora de curar al hijo más joven. En ese momento, su primer hijo, Tarcisio, que apareció al principio de la película en la cama, llega en el momento de la curación de su hermano y se indigna porque él es el único que no pudo ser curado. Más tarde, Arigó se sienta con él y le explica que el careca no se ocupa de todo y que tampoco puede curar a todos, que hay personas que deben pasar por la enfermedad. Con el proceso en marcha, Arigó tendrá que ser juzgado, y sabe que para detener la misión, solo estaría tras las rejas. El caso va a juicio y la sala del tribunal se llena de gente, todos están allí para ver la condena del médium, que recibe una sentencia de 16 meses por práctica de curanderismo sin ser médico. Después de la condena, ni siquiera los guardias se atreven a esposar a Arigó, quien se levanta, va hacia el juez y se entrega sin necesidad de escolta. Arigó es seguido por una multitud que reza hasta la cárcel. Es encarcelado en una celda sola, a diferencia de los demás en la prisión.
Esa misma noche, el juez recibe una visita, es un camión lleno de personas con lepra y el encargado le dice que espera que el juez no tenga algún hijo con lepra, porque ahora no tiene a Arigó para curar. El juez reflexiona sobre lo que hizo y pronto circulan rumores de que debería alejarse de la ciudad. Durante una de las noches en la celda, Arigó pudo presenciar el dolor y la humillación que sufrían algunos reclusos, ya que el encargado de cuidar de los prisioneros se aseguraba de castigar a cada uno que se saliera de la línea. El jefe de la prisión era como todos los demás y pronto le pide a Arigó que atienda a su madre. Con esto, Arigó tiene la oportunidad de comenzar a atender incluso desde dentro de la prisión y poco tiempo después, en el exterior, una multitud hace fila para ser atendida. Esto llama la atención del nuevo juez y de un médico de la Asociación de Médicos, que al ver eso aún encuentra a uno de los amigos médicos en la fila, el mismo que fue detenido por Fritz y que está allí porque descubrió que realmente tiene cáncer de esófago. Fritz va afuera de la prisión sin que ningún policía lo detenga para expulsar al médico que intenta perjudicar la vida de Arigó. El médico está tan decidido que dice a todos que escuchen que todo es una farsa y que todos allí son payasos. El nuevo juez continúa investigando, pero esta vez desde el lado donde se impresiona al ver que el médium, solo con un pequeño cuchillo, realiza cortes en las enfermedades sin sangre y sin dolor. Luego, Fritz se dirige al juez poniendo en su mano un tumor y explicándole que Arigó no cura, quien cura es Jesús. Aún durante las cirugías en la prisión, Fritz pide la ayuda del policía que había herido y torturado a un prisionero, una cirugía de cataratas hecha con el mismo cuchillo usado anteriormente. El policía sostiene el cuchillo dentro del ojo del enfermo mientras Fritz lo retira con unas tijeras de uñas. Mientras el doctor realiza la extracción, el policía incluso llega a rechazar mirar. Luego, Fritz le hace una pregunta, si eso es peor que lo que hace dentro de la prisión. Al final de la cirugía de ese día, el policía lleva a Arigó a su celda y al llevarlo, es sorprendido por los otros prisioneros que de alguna manera lograron salir de sus celdas, golpeando fuertemente al policía justo frente a la celda de Arigó. El policía casi es linchado, si no fuera por la intervención de Arigó, quien con su propio cuerpo protege al policía. Explica gritando a todos que matar a ese hombre solo empeoraría las cosas, que no es justo, ya que todos merecen una segunda oportunidad, y que no estaba ayudando a las personas para que ocurriera eso. Mientras grita a todos, Arigó siente un dolor en el pecho muy fuerte, le quita el aliento, le quita las fuerzas y cae al suelo. Al día siguiente, un médico de la capital va a verificar lo que sucedió. Este médico confiesa que no creyó cuando lo llamaron, ya que Arigó cura a tanta gente. Arigó le explica que él no cura a nadie, quien cura es Jesús a través del Dr. Fritz. Luego, el médico le pregunta por qué no lo curó a él. La respuesta de Arigó, con un peso en el corazón, refleja la realidad de muchos que no son curados. Él dice, cuando el careca puede curar, cura, cuando no puede, no cura. El nuevo juez llega a la conclusión y otorga la libertad a Arigó absolviéndolo del caso, ya que entiende que el delito depende únicamente del resultado y que Arigó no causó ningún mal. Durante la vida de Arigó, recibió la visita de otro médium, Chico Xavier, quien quizás fue uno de los pocos en ese momento que entendía realmente todo lo que sucedía con Arigó y las cirugías espirituales junto al Dr. Fritz. Chico Xavier le dejó el siguiente mensaje, indicándole que no debería crear conflictos en sí mismo, ya que ser medium en esa época, cambiando las creencias de las personas y mostrando a aquellos que necesitan ver la cura con sus propios ojos, es algo que está transformando en muchos. Le aconsejó que no tuviera miedo, sino que creyera, ya que todo eso es pasajero, al igual que la vida es un paso fugaz. La relación que Arigó tenía con sus hijos era muy limitada, a pesar de haber tenido 7 hijos. Pasaba poco tiempo con ellos, porque Arigó prácticamente pasaba más tiempo siendo el Dr. Fritz que él mismo. El trabajo con las cirugías espirituales consumía casi todo su tiempo. Los hijos de Arigó solo contaban con la presencia de su madre, Arlette, quien se dedicaba profundamente a su crianza y a su trabajo desde casa con costura, una mujer que sufrió por la ausencia de su esposo. A pesar de ayudar a muchos, Arigó tenía miedo a la muerte. Comentó esto con uno de sus hijos mayores, pidiéndole que nunca durmiera antes que él. El problema en su corazón lo angustiaba. Después de años de trabajo con el Dr. Fritz, prácticamente no tenía momentos con su familia. Nunca había dado regalos ni planeado algún viaje. Arigó decide hacerlo después de darse cuenta de que solo le quedaba un año de vida, cuando el Dr. Fritz aparece y le dice que la misión de demostrar que las cirugías espirituales son posibles se había cumplido. Y que el final de su vida ya le había sido revelado.
Es importante recordar el evento que ocurrió con el hijo más joven de Arigó. Lo que el niño había hecho en el papel era la revelación de cómo Arigó iba a desencarnar. Arigó se encaminó hacia el final de su vida en ese año de 1970. No conducía debido al dolor en el corazón y siempre tenía a alguien que lo llevara a todas partes. Aún así, conocía su destino en ese año y sabía que podría suceder en cualquier momento. Arigó perdió la vida dentro del automóvil mientras se dirigía a otra ciudad, y aunque la autopsia indicó como causa de muerte traumatismo craneal y hundimiento del tórax, años después, cuando el cuerpo fue exhumado, se constató que ninguno de los huesos estaba roto. Las cirugías espirituales aún no son tan aceptadas en Brasil, sin embargo, la Constitución de 1988 prioriza la libertad religiosa y la práctica dejó de ser tan perseguida. Durante 20 años, se estima que Arigó haya atendido a más de 2 millones de personas sin aceptar ningún tipo de remuneración. Para aquellos que buscan la cirugía espiritual en Brasil, recomendamos la Casa da Caridade, Dr. Edolf Fretz, en Fortaleza, Ceará.